dice. Ya. Me voy entonces, ya que no hay dudas. Ya que no hay dudas, me voy a la presentación. Esta era parte de lo que veíamos, ¿cierto? Al inicio, sobre todo de la clase anterior, que tenía que ver con algunas de las preguntas que vamos a revisar en filosofía. Comenzamos viendo primero la contextualización de todo esto, ¿cierto? El pensamiento occidental, oriental. De ahí nos fuimos, ¿cierto?, al pensamiento dentro del pensamiento occidental, ya que es la forma que tenemos de pensar nosotros. Nos fuimos a lo que era el pensamiento mítico y el pensamiento lógico. Y después pasamos de este pensamiento lógico, que desde ahí nace la filosofía, ¿cierto? Nos fuimos a una de las primeras preguntas que comienzan a trabajar en la filosofía, tiene que ver con la existencia, que tiene que ver con el origen, ¿ya? Por eso hablábamos, y se ven ahí esas palabritas del arjé, ¿ya? Eh, Ahora, no es la única pregunta que se ha tratado de resolver en la filosofía. Hay preguntas que tienen que ver con el conocimiento, con el ser, con la existencia, y también tienen que ver con fenómenos, ¿ya? Fenómenos entendidos como sucesos, situaciones, hechos, acciones, ¿ya? Ese tipo de cosas. Eh, entonces, ahora, ya que vimos una de las respuestas, ¿cierto? Por la existencia o por el origen de que es lo arjé, de ahí que nosotros conocemos el átomo, ¿cierto? Que viene de ahí. Um, Nos fuimos por las preguntas sobre el ser, sobre el conocimiento y por también parte de nuestra existencia, en el sentido de que hoy día somos, por eso la pregunta por el ser, ustedes son, yo soy, um, pasa por este concepto de lo que es la personalidad, ¿ya? Um, no siempre se habla de la personalidad, pero... Ah, creo que se me olvidó también decir algo desde el inicio y que tenía que ver con lo que voy a decir. Eh, ¿Dónde está aquí? Ay, ya se me fue de nuevo. Oh, se me fue de nuevo. Si me acuerdo, les digo, se me fue. Estoy haciendo varias tareas al mismo tiempo que hacer ingresar gente, se me va. Se me olvidó. Como les decía, el tema de la personalidad, ¿ya? Eh, Así somos nosotros desde esta pregunta, desde este concepto de personalidad. eh, Veíamos que era una de las fuentes, ¿cierto?, de muchas de las preguntas, de muchos de los conocimientos que se hacen dentro de la misma filosofía, pero, y es porque esta da la pauta para que se crea lo que es la psicología. La psicología nace de la filosofía. ¿En qué momento? En cuando nos comenzamos a preguntar por nosotros. Y en este caso, ¿cierto? En la filosofía se hace preguntas por objeto causa, por situaciones y hechos, y como les decía recién, también por sujetos o las personas. Y aquí hablamos de la personalidad. Entonces, en la personalidad, eh, que tiene que ver con una característica muy compleja, no conocemos otros seres que sean más complejos que nosotros mismos, ¿ya? Y lamentablemente en la sociedad veíamos que era un poco dificultoso ver esta situación porque la gran mayoría no se deja ver por una sola perspectiva, un solo punto de vista, y por eso yo mostraba esta imagen, porque la gran mayoría, así como para quienes vienen la película, ¿cierto? El personaje de este sujeto, ¿cierto? Su cosmovisión tenía que ver con eso, ¿ya? Él solo pensaba en un inicio eh, que todo era pura materia, ¿ya? Que era solamente, si viésemos, como lo vamos a ver acá, ¿cierto? Que es la parte biológica, como sale ahí, él pensaba solamente en la parte biológica, en la parte material del ser humano. Pero cuando se enfrenta con esta realidad, obviamente por un suceso que le pasa, ¿ya? Y que hace que él tenga que ir a buscar respuestas, se encuentra con esta realidad donde le dicen, no, pues lo biológico no es lo único. También existen otras realidades, otros factores. Eh, y ahí es donde entramos, ¿cierto?, en estos otros 6 factores que yo les mostraba. La biológica, la psicológica, la existencial, la espiritual, la sociocultural, la ética, entre otras más. ¿Ya? Por si acaso, estas son solamente algunas. Y además y al mismo tiempo, esas a su vez, ¿ya?, no de manera separada, sino porque están todas relacionadas,
todas las encontramos en un solo sujeto, en una sola persona, estas se relacionan con realidades que son superiores, otras realidades con otros seres que son muy similares a mí, porque también tienen, o sea, si yo existo así, no soy el único, hay otros más, que también tienen estas mismas características. Del mismo modo con la naturaleza, que no es lo mismo con los otros, ¿ya? Aquí hablamos con los otros seres vivos y con las cosas también, ¿ya? Y el último, que es consigo mismo, y no por ser el último, es menos importante, por el contrario, ya tiene una relevancia más preponderante, mucho más principal, ¿cierto? Ya no tan secundaria. Hoy día se le está dando, gracias a Dios por si acaso, se está dando mucha importancia, ¿cierto?, a la relación con uno mismo, ¿ya? Eh, Dentro de la psicología esto tiene mucha relevancia, pero también desde la filosofía también hay cosas. Desde el mundo espiritual lo mismo, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y es por eso que eso también está, por ejemplo, cuando yo le hablaba del contexto, ¿cierto? El lugar con la naturaleza, eso marca mucho, ¿ya? Y por eso cada cultura es completamente distinta a otra. ¿Hay cosas similares? Por supuesto que sí, pero las formas de pensar, de ver el mundo, o sea, recuerdan cuando yo les decía que acá parte del pensamiento mítico de nuestras culturas originarias es hablar de la Pachamama, ¿cierto? De la Madre Tierra, de, de un sinfín de otras cosas que para otras culturas son distintas, ¿ya? Comparemos con la cultura de los que son creyentes, de los que son allá en, por ejemplo, en África, ¿ya? Tienen diferentes formas de explicar la naturaleza, lo que ocurre. Y del mismo modo, cada uno de nosotros también se va forjando en esa misma, aunque estamos en el mismo contexto, lugar me refiero, nacemos de personas diferentes, de realidades precisamente diferentes cada uno de nosotros. Entonces, por lo mismo pasamos a ser muy particulares y desde ahí se forma nuestra individualidad, ¿ya? Porque parte de este concepto de personalidad es que tiene varias características al mismo tiempo, ¿ya? Entre ellas también vamos a encontrar lo que es lo social y lo individual. Nacemos, de hecho, nuestro sentido de existencia viene de lo social, ¿cierto? Dos personas tuvieron que unirse para que yo comenzara a existir, ¿ya? Generarse esa posibilidad. Y después de eso, ¿cierto? Se configura la individualidad. ¿Ya? Yo tengo una forma bien particular de pensar las cosas. En relación, por ejemplo, con eso de la relación consigo mismo, nosotros tenemos una conversación con nosotros mismos, ¿ya? Y para muchas personas es muy sana, pero para muchas otras, y según las estadísticas en los estudios de psicología, que no es muy positivo, hay un gran número que tiene una relación muy dura consigo mismo, ¿ya? Somos muy críticos negativos en este sentido con nosotros mismos. Eh, y eso es lo que estamos tratando de trabajar también, ¿ya? Y cada uno busca sus maneras también. Por ejemplo, ustedes están aquí eh, con la convicción, y yo por acaso también la creo, y por eso también participo de esta modalidad, con que ustedes están tratando de mejorar eso. Ustedes tienen ahí se tienen que comenzar a observar a sí mismos y decir, estoy siendo capaz, me cuesta, obvio que cuesta, ¿cierto? Esto no es fácil, pero le estoy poniendo empeño, me estoy conectando, estoy escuchando. Cuando me dan las ganas de participar o me dan la oportunidad de participar, lo hago. Y así. Y estos son, quizás para algunas personas son pequeños logros, pero son logros al fin y al cabo. Son cosas que yo no hacía ya antes. Pero cuando me puse a estudiar, aquí estoy. Eh, y así van a ir resultando otras cosas más adelante, ¿ya? Y los proyectos que se van proponiendo cada uno de ustedes. Eh, Buenas noches, Charles. Eh, Ahora, como parte biológica, nosotros pertenecemos al reino animal, ¿ya? Nosotros somos parte de todo el reino animal, somos mamíferos, ¿cierto? Y como tales también estamos categorizados con una palabra científica que generalmente se ocupa en alemán, iba a decir, en latín, perdón.
y es lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? El famoso Homo sapiens. Y ahí comienza la generación de nuestra propia existencia. Porque recuerden que Homo sapiens significaba el humano que piensa, ¿ya? Hasta llegar a la parte, ¿cierto?, inferior, ya a ser un poco más complejo todavía, el Homo sapiens sapiens. ¿Y quién es el Homo sapiens sapiens? El Homo sapiens sapiens es el humano que sabe que está pensando. O, si lo vamos más literalmente, el humano que piensa sobre su pensar. Por eso, en ese sentido, como en cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran interpretar, vamos a llegar a una misma conclusión. ¿Y cuál es? Que hace conciencia. Aquí estamos hablando de conciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también existen otra realidad que es extrema, eso sí, es extrema, en el sentido de el humano que piensa como animal, Homo sapiens ferus. ¿Ya? Y el cuento del pensar como animal significa que hay un pensamiento que los animales piensan, ¿ya? Pero no razonan, que es distinto, y no tienen conciencia. Bueno, de repente hemos visto unos videos ahí que nos dan harta la duda, pero no es la mayoría, no es parte de, ¿ya? Como a diferencia del ser humano, que es al revés. Se supone que su tendencia natural es a transformarse en un ser consciente. Pero también conocemos, y por eso les decía, otros seres que no logran aquella capacidad, ¿ya? De pensar y de ser consciente y ser dueños de sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el animal, y como nosotros somos parte del reino animal, la gran mayoría se deja guiar por el instinto. ¿Ya? Es decir, somos de la manera, a la naturaleza, consecuencias de ciertas causas. Ahí está la lógica. Lo que yo soy hoy en día, soy de cierto resultado lógico de esta interacción del deseo, en la parte instintual, lo que tiene que ver con las necesidades, ¿ya? Porque cuando tengo hambre, y ese es el ejemplo que yo les decía a ustedes, que ocupo con los chiquillos en enseñanza media, cuando un animal tiene hambre no se cuestiona dónde y qué comer, dónde comer, cuándo comer, ¿ya? Cuando siente la necesidad, la va y la satisface, ¿ya? Y así con todos los tipos de necesidades que nosotros tengamos, ¿ya? O todas las causas que se presenten en nosotros, pues hablaba de causa-consecuencia. Por lo tanto, si a mí me da hambre, yo como, da lo mismo el lugar y no me lo cuestiono. Por lo tanto, si yo a un perro lo hago comer en el baño, no se va a cuestionar el que coma en el baño. Pero se supone que nosotros no, pues se supone que nosotros establecimos reglas, nos organizamos, em, emitimos juicios ya de ciertas cosas, ocupamos la capacidad consciente que nosotros tenemos y de ahí viene el raciocinio. ¿Ya? Ahora, la perfección, si alguien tendría que hablar de perfección, es que nosotros sepamos, porque como somos del reino animal y también somos seres racionales, es que tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas, porque no nos vamos a separar del instinto. ¿Ya? Nosotros cuando tenemos hambre y no hemos comido, el cuerpo reacciona y el estómago lo hace notar. Entonces las necesidades se van a presentar igual. A eso nosotros le llamamos el instinto. ¿Ya? La diferencia está en cómo yo me alimento, dónde me alimento. Para nosotros se supone que es normal no alimentarnos en el baño, porque lo establecimos como una regla y que tiene una lógica, que responden a, ¿cierto?, un pensamiento racional, en donde se analizan causas, consecuencias y se observa y se habla y se llega a ciertas conclusiones. Entonces, mm, no se come en el baño. ¿Sí? Eh, no se hacen ciertas cosas y por eso también establecemos, eh, bueno, en realidad después vamos a llegar a otro punto en donde los valores, como el respeto, la honestidad, ¿cierto? Y muchas otras cosas más que hacen que nosotros convivamos no desde el instinto, sino desde el raciocinio, porque eso nos permite estar bien todos, ¿ya? O una gran mayoría, eh, es por una cuestión lógica, o sea, el animal, y por eso hablamos del Homo sapiens ferus y del Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens ferus, si lo hablamos en el ser humano,
Cuando tenga hambre y no le importe el lugar, va a comer en el baño. Eh, no le importe con quién está y si hay una persona que está comiendo, llega y se la saca. Se la roba, porque total tiene que satisfacer su necesidad, pues si le da lo mismo es que el otro, que sea del otro. Eh, de ese mismo modo, si yo voy conduciendo en vehículo y en la carretera y me da lo mismo las leyes del tránsito, ni avisarle a los otros que yo voy a doblar o me voy a cambiar de pista, no enciendo el, ¿cómo se llama? El intermitente, porque no le encuentro la necesidad, porque si tienen que responder a mis necesidades. Yo no necesito avisarle a los otros tienen que estar atentos. Entonces, causo un accidente y da lo mismo. Pues, ¿ya? No pienso que puedo causar un accidente, ¿ya? O que otras personas pueden tomar otras decisiones, ¿ya? O sea, que yo soy el único que existe ahí. Y llegar a eso es complicado, si no es fácil, ¿ya? Porque el instinto siempre aparece, ¿ya? Es natural en nosotros. Y el cuento no es negarlo tampoco, porque no se puede negar si lo que hay que hacer es cómo lo controlamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando sentimos eso? ¿Qué es lo que hacemos cuando se presenta el instinto? ¿Ya? Pero eso lo hace el Homo sapiens sapiens. No lo hace el Homo sapiens ferus, porque se presenta y lo actúa nomás. Se presenta y lo satisface. ¿Ya? Está la necesidad, tengo hambre y como nomás. ¿Mm? Eh, ahora, lo que yo les mostraba también aquí es que estos son casos extremos, ¿cierto? Documentados a través de la ciencia de Homo sapiens ferus, es decir, seres humanos que incluso fueron criados por animales, por lo tanto su actuar era completamente animalesca, ¿ya? No era del comportamiento humano como lo tenemos nosotros, ¿ya? Eh, a nosotros nos llama la atención, pucha, una persona, o incluso fijarnos en los mismos animales, nosotros tenemos los cuidados que los animales no coman, se alimenten y defequen en el mismo lugar, ¿ya? Los animales no, les da lo mismo, comen donde pillen comida, duermen donde se sienten, ¿cierto? Y si es que tienen un lugar más preparado, ¿ya? Pero si van, ¿cómo se llaman esto? Migrando, van buscando dónde dormir. Lo mismo con las relaciones, dependiendo de cómo se van dando las relaciones. Aquí tenemos el caso de Amal y Kamala, ¿ya? Un caso en el que intentaron hacer la recuperación. El caso de Iván Michukov, ¿cierto? Un niño ruso, lo mismo, ¿ya? El caso de esta niña mexicana, Oxana Malaya, ¿ya? Que los padres frente a una condición de la hija, ¿cierto? No me acuerdo si era retraso intelectual, ustedes por favor son los que tienen que corregirme ahí. eh, no hallaron mejor respuesta que comenzarlas a dejar con las mascotas que tenían ella con los perros, ¿ya? Entonces, ella comenzó a tener un comportamiento de perro, ¿ya? Pero después hubo una rehabilitación de ella, ¿ya? Pero no sé muy bien el grado que llegó. No me acuerdo mucho porque eso lo vi hace bastante tiempo. El mismo caso, ¿cierto? De Marina Chapman. De aquí, claro, conozco un poquito más. eh, Porque ella fue criada con los monos capuchinos, ¿cierto? Lo que no me acuerdo si es de una venezolana, colombiana, ¿cierto? Por ahí. Eh, Personas la rescataron, pero no la rescataron para salvarla, sino que la, la rescataron para usarla en comercio sexual. Y uno de sus clientes, ¿cierto? Que tenía, ella la rescató realmente, de hecho se casó con ella y todo lo que se conoce en la historia de ella es por libros que ella ha escrito, gracias a la ayuda de ciertas hijas que ella tiene. ¿Ah? Y entonces es el caso que más documentado tenemos, pero no son los únicos, hay muchos otros más. John Sebuñ ya lo mismo, ¿cierto? Así en la foto de blanco y negro es como ustedes lo ven, ahí lo encontraron, ¿ya? Si no me equivoco, y por favor ahí el que quiera investigar me corregirá, la historia de este sujeto era que vio el asesinato de su mamá por parte de su padre, entonces para escapar y poder vivir, porque todo cierto, cuando vemos en riesgo nuestra vida, tratamos
de mantenerla, arranca de la casa y siendo muy niñito y al bosque. No sé, alcanzó a arrancar, escapar de su papá para que no lo matara. Y creo que el día de hoy está con una orquesta porque toca instrumentos, entonces hace conciertos, es parte de, de la rehabilitación que tuvo y de las cosas que le encantó y creo que sigue. Ahí hay parte, obviamente, de la persona que contribuyó a aquello. ¿Ya? Pero estos son casos extremos, ya son casos súper extremos. Del mismo modo, ya acá en Chile, que fue el caso más conocido de Corina Limonov, y creo que ahí yo le he contado una anécdota, ¿cierto?, de la U, de hacer la diferencia entre el vocabulario coloquial y el formal académico. ¿Ya? Ahí les contaba que yo averigüé del caso de Corina Leuna, ya que coloquialmente los medios de comunicación le apodaron, ¿cierto?, la famosa mujer gallina. Bueno, y esos eran unos videos que explican de cierto modo la relación. Eh, ese pequeño texto que ustedes ven ahí con ese mapa conceptual y además esa imagen es lo que hoy día se maneja como a grandes rasgos lo que es el concepto ya como tal científico de la personalidad. ¿Ya? De aquí ustedes han escuchado este concepto de temperamento, ¿ya? O el carácter de una persona. ¿Qué significa carácter? Ahí está lo que es el carácter. ¿Qué significa temperamento? Ahí está definido lo que es el temperamento. ¿Ya? Uno tiene que ver con lo biológico, con lo material, ¿cierto? Con una herencia, y el otro tiene que ver con hábitos de comportamiento que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Dos cosas diferentes. Y esas dos cosas diferentes forman nuestra personalidad. ¿Ya? Esa persona que está ahí, que ustedes ven en la fotografía, él, no me acuerdo el nombre, pero sé que el apellido es Alport, ¿ya? Y que es el que se ve aquí en, en ese último párrafo, ¿cierto? El, el trabajo para poder llegar a esta definición, pues está ahí entre comillas, para poder llegar a esta definición, él recoge todas las definiciones o un gran número de definiciones de personalidad, ¿ya? Porque habían muchas definiciones de personalidad. Entonces él recogiendo todos los puntos en común y aparte también todas las otras características que entraban y que él mismo había estado estudiando ya respecto de la personalidad, la agregó y formó esta definición, ¿cierto? Donde la personalidad es un componente tanto del temperamento como del carácter. Y así. Constitución corporal, constitución psíquica. De aquí vamos a poder entender por qué de padres alcohólicos es mucho más probable, y aquí hay que tener cuidado con el lenguaje, es mucho más probable, no se asegura, es más probable que dentro de su personalidad tenga algo que ver con la adicción al alcoholismo. ¿Ya? Tampoco se está diciendo que va a ser alcohólico o alcohólica. ¿Ah? Dice que puede haber una relación de probabilidad alta de que tenga una relación algo de su personalidad con esta característica biológica material. ¿Ya? Y lo mismo pasaría con los hábitos de comportamiento. ¿Ya? Estos se van adquiriendo durante el transcurso de la vida. Entonces, eh, estas dos cosas se van mezclando. ¿Y de qué va a depender la preponderancia de uno o la preponderancia de otro? Las circunstancias que vamos viviendo en el día a día. ¿Ya? De ahí podemos entender, por ejemplo, el surgimiento, lo vamos a ver también después, de las emociones, por ejemplo, porque las emociones tienen que ver con algo netamente material, biológico. ¿Ya? Eh, por eso hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿ya? Existe la psiquiatría y en la psiquiatría se trabaja desde lo biológico nuestra forma de pensar. ¿Ya? Por eso los medicamentos en cierta forma transforman, porque son materiales que interactúan con nuestra biología y hacen que nosotros tomemos o dejemos de tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, de ahí podríamos entender, ¿cierto?, el surgimiento de la psiquiatría en ese sentido. Porque tiene un componente biológico, pero lo que no quita, ¿cierto?, también los hábitos.
De hecho, desde muy antiguo, porque esta definición, si no me equivoco, es de 1984, claro, siglo XX. Desde muy antiguo, desde cuando lo veíamos con los mismos presocráticos. Em, no me acuerdo quién fue que lo dijo, si fue Aristóteles o Sócrates, que tenía que ver con que los seres humanos nos forjamos con los hábitos. ¿Ya? Eh, si no me equivoco, Aristóteles habla ahí un poquito de eso, sobre todo cuando habla de la virtud, ¿ya? Porque la virtud significa que eh, la perfección o la persona virtuosa, ¿ya? La perfección no es quien lo hace todo bien, sino que hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado con las circunstancias adecuadas. ¿Ya? Pero para poder llegar a ese punto uno tiene que estar atento, uno tiene que haber practicado, ¿ya? Porque en algún momento se va a presentar la situación. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, si lo vemos en forma de hábitos, y en este caso la disciplina, lo que hacen los profesionales, pues los profesionales tienen que practicar todo el rato, todo el tiempo, la mayor cantidad de veces posible para lograr el objetivo que quieren lograr. El guitarrista perfeccionar un acorde, ¿cierto? A un punteo de un tema musical, practica 8 horas diarias hasta que lo logra. El deportista tiene que practicar más de 1000 veces. Creo que una vez un spot publicitario de Milo, de esta bebida láctea, en la que precisamente apuntaban a eso, a la cantidad de veces que uno tenía que practicar y transformarla en un hábito, en este caso tiros libres o penales. No me acuerdo qué mostraban, si era un tiro libre o un penal, no me acuerdo muy bien. Y iban mostrando la cantidad de veces desde las repeticiones hasta que llegaba la oportunidad real, ¿cierto? La oportunidad en donde se iba a ver esto. En un partido de fútbol, en un concierto, en una operación, en una relación con una persona. Tenemos que practicarla. Y eso es lo que hace la expertise. Y eso es lo que hace la virtud. Cuando yo voy a ser virtuoso al responder en un problema con una persona, cuando yo sé que, por ejemplo, eh, y la conozco y he investigado y me he preocupado y estoy al tanto, que esa persona cuando tenga un problema, a lo mejor lo único que va a necesitar es que yo esté al lado. Si la persona me pide un consejo, se lo doy. Porque yo no voy a estarle dando consejos a todos, pues no, no se puede. No todas las personas quieren consejos quizás con el problema. Entonces ahí la persona se convierte en virtuosa, cuando ha sabido estar atento, el practicar, el hacer las cosas una y otra vez hasta el momento adecuado, se le llama hábito y en este caso, como lo decía Aristóteles, virtud. El equilibrio perfecto entre el déficit o la no existencia y el exceso, o dedicarse solamente a eso. ¿Ya? Eh, y eso lo podíamos ver en muchas cosas en nuestra vida. Y ese es el problema de que uno trata de hacerle ver a los chiquillos en las salas de clase. Pidan permiso, no hablen con garabatos, entiendan que están en un contexto formal académico. Usted aquí viene a desarrollar habilidades sociales, intelectuales, y por lo tanto tiene que estar atento. Y ese es el problema del celular, es el problema de las distracciones, de las cosas que nos sacan de ahí. Porque entre más nos habituamos al uso del teléfono, más vamos a estar encerrados ahí. Entre más uno se habitúa a la lectura de libros, aunque sea de teléfono, pero de libros, más uno va a habituarse a aprender, a comprender, a desarrollar esa habilidad de la lectura. Entre más uno practique el saludo, no sé, el hola, ¿cómo estáis? No sé. Lo que tenga que ver con las relaciones personales, independiente del vínculo que se tenga con la persona. ¿Ya? No solamente esto va con la pareja, sino también va con los hijos, las hijas, los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, los amigos, las amigas, los desconocidos. ¿Ya? Va con todos los vínculos. Pues soy yo, recuerden cómo lo veíamos, ¿cierto? Anteriormente, dentro de todos los ámbitos, yo y el otro. ¿Ya? Como existo yo, existen otros. Entonces, a eso se refiere el hábito. ¿Ya? Y la herencia biológica tiene su qué. ¿Dudas hasta el momento? Porque siento que voy rápido, disculpen, pero es que
estoy tratando de sintetizar. Esto es esta investigación, este concepto que ustedes están viendo acá, ha sido parte de años de investigación de ese sujeto, de Alport. Y yo lo estoy resumiendo en un par de minutos. O sea, imagínense lo complejo. Por eso, de repente, como que trato de hablar rápido. ¿Dudas? ¿No? Gracias, Vela. Eh, y entonces desde esa perspectiva, ¿cierto? De la perspectiva en donde entran diferentes factores, vamos a encontrar también aquí, ¿cierto? Como vimos la pregunta por la existencia, por el origen, ¿cierto? Y muchos respondieron esa pregunta hablando de su arjé. Uno decía el agua, el otro el viento, el otro el fuego, el otro el ser, el otro el amor y el odio, y otro. Y ahí encontrábamos la respuesta a la última, ¿cierto? De Demócrito y Leucipo con el átomo. Acá, con respecto al cómo se forman nuestras personalidades y nuestro ser, ya nuestra existencia, aquí vamos a ver la teoría de estos tres sujetos. Vamos a tratar de que sea lo más rápido posible, porque igual son, como se lo decía, ¿cierto? De Alport, eh, el trabajo de la vida de estos sujetos. Se dedicaron a estudiar el comportamiento humano, que obviamente no son los únicos, hay muchos más, pero estos son los que más marcaron, en cierto modo, a la psicología. ¿Ya? El primero de ellos que ustedes ven ahí, ¿cierto? Este sujeto ahí de lente, canosito, medio peladito, es el famoso Sigmund Freud. ¿Ya? Eh, para los que escucharon, les gusta, ¿cierto? Arjona, en su tiempo hubo una canción en la que él integró precisamente a este sujeto y lo reconoció ahí, ¿cierto? Cuando dice ayúdame Freud. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él nos dice por qué somos de cierta forma. ¿Ya? Y nuestro ser, lo que nosotros somos, está en relación con estos 6 conceptos que ustedes ven ahí. ¿Ya? Eh, y en cierto modo se puede observar desde algo positivo, ¿cierto? O algo que en cierto modo también hizo que nosotros como humanidad nos cuestionáramos muchas cosas. Y en este caso, darnos cuenta que hay cosas que son biológicas, otras que son de hábitos, de pensamientos, y que lamentablemente hay cosas que están en nosotros y que no tenemos el total control. ¿Ya? Y a eso le llama el inconsciente, son cosas que están en el inconsciente. Eh, Hay cosas que hemos guardado en el inconsciente, que son estados de la conciencia, ahí ustedes ven los 3 estados de esa conciencia. Tenemos Son muy pocos los que tienen control con las cosas que están ahí. ¿Ya? Y por lo tanto, la constitución de nuestra personalidad no se da solamente por lo que yo pienso de manera consciente. ¿Ya? No todo lo tengo consciente. Hay cosas que yo pienso, hay cosas que yo hago de las cuales no me doy cuenta. ¿Ya? Y es lo que nos pasa cuando de repente hacemos ciertas situaciones y nos arrepentimos después. Es porque en ese minuto, esa reacción, que tiene que ver con quizás muchas veces con emociones negativas, como la ira, ¿cierto? La rabia, no nos damos cuenta en el minuto y después la pensamos y vemos, ahí lo hacemos consciente, ¿cierto? Un rato y tiempo después. Lamentablemente algunas personas se demoran mucho más tiempo en hacer esos pensamientos conscientes. Hay gente que se demora años, años, años. Y en ese sentido, en que yo siempre les digo a los chiquillos, ustedes se van a encontrar con gente que teniendo 30, 40, 50, 60 años, que hay muchos pensamientos que tiene esa persona que todavía no los hace conscientes. Todavía no se dan cuenta que hay cosas que no han podido resolver. Entonces, con esta teoría, ¿cierto? Freud nos dice que nuestra personalidad, lo que nosotros somos, es un conjunto de cosas en las cuales está nuestra conciencia, está nuestro inconsciente, en donde muy pocas veces tenemos el control,
y un estado intermedio que se llama subconsciente, que es una mezcla entre la conciencia y el inconsciente, que lo voy a explicar después con la escena de una película, de hecho. Eh, y en esos estados de la conciencia, entran en juego, además, el concepto del ello, yo y superyo. Entonces ahí, ¿quién soy? ¿Cierto? La pregunta ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Siempre nos vamos al yo. Y aquí en esta cosa de la psicoterapia, ¿cierto? Sobre todo por las construcciones que nos hizo Freud, aquí se le llama el ego. ¿Ya? Aquí es donde se reconoce que existe el ego. ¿Ya? Y el ego es parte de este yo. ¿Ya? No es la totalidad. ¿Ya? Es solamente una parte de ella. Por eso, por ejemplo, en esta diapositiva anterior, la personalidad, este sujeto, la comparaba con el iceberg. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene el iceberg? Que son las características que tiene nuestra personalidad según la visión de Sigmund Freud. Es que nosotros hacemos conciencia que es lo que se ve del iceberg, ¿ya? Muy pocas cosas. Lo que es más grande en nosotros es lo que nosotros no estamos viendo y que está en nuestro interior, y que eso es lo que nos falta manejar, controlar, que es solo la parte del inconsciente, es lo que no vemos. Lo que no vemos está oculto. Y en el iceberg, lo que está oculto está debajo del mar. Y lo que está debajo del mar es la porción más grande del iceberg. El iceberg, lo que nosotros vemos sobre el mar del iceberg, es una porción súper pequeña. ¿Ya? La gran cantidad está abajo del mar, está oculta. Entonces nuestro inconsciente es súper grande en este sentido. ¿Ya? Y es por eso que nosotros nos podemos encontrar con personas que a los 60 años incluso no son capaces todavía de darse cuenta de eso. ¿Ya? Porque se puede comparar incluso hasta con cantidad. Y ahí es donde viene el ello. ¿Ya? Y ese es el ello en este sentido. Porque el super yo tiene que ver con reglas, con pautas de conducta, con las leyes que nosotros establecemos, con las normas que nosotros nos estipulamos. ¿Ya? Y donde nosotros lo vemos eso, nosotros asociados con imágenes que a lo mejor podemos tener de películas, de dibujos, ¿cierto? De series animadas, en la literatura, tiene que ver con esta imagen, de cierto, del angelito y del diablito, ¿ya? Por ejemplo, donde lo veía yo, en El Chavo del Ocho, si no me equivoco. En El Chavo del Ocho estaba eso. Habían otras películas en las que también se presentaba esta imagen, ¿cierto? De una persona tratando de tomar una decisión y se le aparece el diablito y le dice, dale nomás, ponle cuenta, ¿cierto? Tal, ¿quién se va a dar cuenta? Y aunque se den cuenta, no te debe importar, porque y todo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el ello, con esa parte inconsciente, con el instinto, con llegar y satisfacer la necesidad. Y te da argumentos válidos, sólidos. O sea, oye, si tienes hambre, si por algo te está dando hambre, te duele el estómago, no, tenés que ir al baño, no sé, responder a las necesidades. Y son argumentos válidos, pues, son argumentos que son reales. Pues, ¿ya? No son mentiras, ¿ya? No son una realidad inexistente. ¿Ya? Eh, y después aparece, ¿cierto? El angelito y le dice, no, no lo hagas, no, considera, ve esto, otro, no, va a estar mal y tú no eres una mala persona, tú eres una buena persona. Y así. Esa es la imagen, ¿cierto?, que se muestra. Y eso es lo que nos deja Sigmund Freud. ¿Ya? Nos dice que nosotros somos el yo, nosotros nos formamos yo soy así, es porque interiormente hay una pugna, una lucha constante entre el super yo y el yo. ¿Ya? Y es por eso que esas vocecitas que nosotros escuchamos, ¿cierto?, que nos critican de manera negativa, tienen que ver con estas cosas. Esas vocecitas son el ello y el super yo. Y esos son los diálogos internos que nosotros tenemos. Estamos en constante lucha, ¿cierto?, con esto. Y es por eso que uno le dice a los chiquillos esto, y esto es lo que quiero que ustedes se den cuenta, le digo yo.
Porque cuando usted tiene hambre es el ello el que está hablando y no te está dando argumentos falsos. Yo no le estoy diciendo que lo que usted está diciendo ahí que quiere comer que no sea así, si yo le creo. No necesito sentir, poner mi mano en su estómago para cachar que le está doliendo el estómago. No, no lo necesito, si yo le creo. Si el cuento es qué es lo que hace, y ahí viene el super yo, ¿cierto? El permiso, la regla, ¿cierto? La norma, la pauta de conducta. Y ahí está. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. Absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Ya? Desde eh, lo más básico como estas necesidades básicas hasta el cómo yo me relaciono con una persona. Recuerden, la relación conmigo mismo, que esa es la que menos vemos y siempre la dejamos para el final. La relación con los demás, ya sea mi hijo, mi hija, mi pareja, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, los amigos, y hasta los no conocidos. ¿Cómo me relaciono hasta con ellos? Entonces, en todos tenemos reglas, en todos tenemos pautas. Y eso es lo que nos deja este sujeto. ¿Ya? Por eso es tan relevante el cuento de, de las regresiones en el sentido de ver qué es lo que pasó en nuestra infancia, porque lo que pasó en nuestra infancia se oculta, ¿cierto?, en el inconsciente. Son experiencias tan fuertes que lo ocultamos en el inconsciente y después eso configuran nuestra forma de ser en el futuro también, como mecanismo de defensa. ¿Se entiende o no? ¿Se desconectó o no? Ah, no. Ya. Vale, vale. Eh, ¿Qué otra cosa es importante de esto? Para la gente que le gusta o ha sabido o tiene por ahí los famosos diccionarios de los sueños, nace de acá, ¿ya? Nace precisamente de entender que el inconsciente te va a comunicar igual, ¿ya? A través tanto de las emociones como de las imágenes mentales, cuando una persona está inconsciente, y ahí está el sueño, que es una de las formas en las cuales uno está inconsciente, el otro cuando uno está desmayado, ¿cierto? Pero ahí en el sueño, si cuando estamos durmiendo, el inconsciente te habla y de forma simbólica te va entregando pistas de nuestra forma de ser. Te está dando pautas para que uno busque, ¿cierto? Y trate de solucionar ese conflicto que se tuvo que guardar en ahí mismo en el inconsciente. Porque se está presentando como una emoción quizás negativa. Entonces lo que te está haciendo enojar eh, es algo que quizás viviste en tu experiencia de infancia o algo que tiene que ver con tu infancia. Y es por eso que acá las figuras paternas y maternas cobran aquí una importancia preponderante, ¿ya? De aquí viene el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Nace de acá, de Freud, ¿ya? Porque esto está en el inconsciente, que es la relación que tengo yo con mi figura paterna y la relación que tengo yo con mi figura materna, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa? Complejo de Edipo, complejo de Electra. El Freud le puso complejo de Edipo porque se basó en un libro que es Edipo Rey, ¿cierto? De Sofo- Sofocles, algo así. Es un griego, ya porque es una historia súper antigua. Ah, Edipo Rey, no sé si alguno de ustedes lo leyó, si se acuerda de Edipo Rey, porque también es una lectura, si no me equivoco, en, no sé, debería ser en enseñanza media por lo menos, como en lenguaje, como un libro obligatorio, de que hay supuestamente una lectura mensual para los chiquillos. De ahí lo saca. Complejo de Edipo, complejo de Electra, los diccionarios de los sueños, porque el inconsciente a través del sueño, de manera metafórica, te va explicando. No todo lo tenemos consciente, el iceberg. Ah, y el subconsciente. Eso me faltaba, po, el subconsciente.
Bueno, el subconsciente es un estado intermedio. ¿A dónde está aquí la presentación? Acá está. Bueno, hablábamos del consciente, ¿cierto? Ahora estamos conscientes, bueno, se supone que la gran mayoría está consciente ahora porque sabemos dónde estamos, tenemos una idea de con quiénes estamos compartiendo este momento, que estamos conectados, que estamos en cierto lugar, ¿cierto? En cierta época, de que algunos tenemos frío, no tenemos frío, de nuestro estado incluso hasta material, cómo estamos sentados, nos duele cierta parte del cuerpo, estamos conscientes de aquellas cosas. El inconsciente son recuerdos que ni siquiera tenemos idea que están ahí. Y el subconsciente es el estado intermedio entre ellos. Ahora, la película que yo ocupo para, la escena que yo ocupo para eso, se las voy a sugerir que ustedes las vean. ¿Ya? Por si acaso, véanla en familia también, ¿ya? Porque no es una película de ciencia ficción o de muy complicada, sino que tiene que ver con una película que protagoniza Will Smith. Ahí lo ven. Salen personajes muy reconocidos. No le voy a poner sonido. Le voy a quitar el sonido para que ustedes vayan. Ojalá hayan entendido. Si hay preguntas, por favor, háganlas en la próxima clase, ¿ya?